Bienvenidos a La Verdad Jurídica. Un programa con enfoque social que les ayuda a resolver sus problemas jurídicos. Aquí usted encuentra el apoyo con el conocimiento y experiencia profesional de quienes conocen la Constitución y las leyes. Un programa participativo y comprometido con los valores de identidad al servicio de sus televidentes. Le brindamos la mejor visión jurídica como debe ser. La Verdad Jurídica. Queridos amigos, estamos en otro capítulo de La Verdad Jurídica. Hoy les traigo un tema importantísimo que es las medidas cautelares en Colombia. Este tema es a petición de ustedes, ya que ha sido consultado en nuestras oficinas. Antes de entrar en materia, los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta y a dejar sus consultas de este tema o de cualquier tema jurídico de su interés. El tema del embargo, pues sí, en una oportunidad a mí me pasó esa situación y me parece muy engorroso todos los trámites que hay que llevar a cabo para desembargar algo, y la mayoría de las veces pues uno desiste de ello porque por tiempo, por tramitología y todo lo demás que se presenta acá en el país, porque todo es trámite. Tengo un problema con la entidad que compran carteras de otras entidades. Me están mortificando día y noche, amenazándome que me van a embargar cuentas de Nequi, de Daviplata, que me van a embargar un predio, y la cuenta que yo salía de ver fueron de 120.000 pesos. Y me han estado enviando mensajes y eso ya caducó. La Verdad Jurídica. Para mayor información de dudas, consultas y problemas jurídicos, nuestras oficinas de atención son calle 12C número 7 a 33, oficina 605, Ciudad, Bogotá, Colombia. Número de WhatsApp, 319-229-9845. Ha llegado a nuestras oficinas usuarios preguntando cómo hacer para levantar una medida cautelar. Pero cómo se dan estas medidas, para que ustedes nos entiendan, lo vamos a explicar con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, un caso en concreto. El señor Pepito Pérez hipotecó o compró una casa mediante hipoteca. La hipoteca pues la hizo un banco, una entidad bancaria en Colombia. Él pagó sus cuotas, hizo todo el trámite, pero pues una de sus cuotas no las pagó a tiempo. Entonces la entidad le inició un proceso ejecutivo hipotecario. En el transcurso de este proceso ejecutivo hipotecario, el juez de la República le decretó esa medida cautelar, que fue inscrita en el registro de instrumentos públicos en el certificado de libertad de la propiedad. Él se puso al día, pagó toda su obligación. En ese momento ya había pasado unos 5, 6, 7 años cuando él fue a vender su propiedad. Oh, sorpresa, que cuando fue a vender su propiedad no la pudo vender porque le aparecía una medida de embargo. Entonces la consulta surgió ahí: ¿cómo hago para levantar esa medida? Entonces se acercó a nosotros y nosotros le explicamos, y de la siguiente manera, cómo se hace para levantar esa medida cautelar. Como el proceso en este caso ya estaba archivado y el señor fue negligente en el momento de que le decretaron la terminación del proceso, no llevó los oficios ni los retiró del despacho judicial, porque el despacho judicial pues toma la medida, eleva los oficios, la parte interesada los lleva a registro, se anota la medida cautelar de embargo, pero cuando termina el proceso, la persona interesada, en este caso que es el propietario del inmueble, es la que está llamada a retirar estos oficios del juzgado, llevarlo a la entidad correspondiente, a las oficinas de registro, y levantar esa medida. En este caso el señor no lo hizo, dejó pasar mucho tiempo. ¿Y qué hubo que hacer? Hubo que recurrir al artículo 597 del Código General del Proceso, en el que explica lo siguiente: cuando una medida cautelar pasa más de 5 años inactiva y el proceso se termina, entonces de oficio el juez que dictó la medida puede levantarla. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a la autoridad que decretó la medida. Primero, solicitarle que ya pasaron el tiempo de los 5 años y que pues dentro de ese término pues ningún otro requerimiento judicial tuvo la propiedad. Cuando ya se haga eso, el juez de la República va a dictar un auto en el que les notifica a las personas interesadas que
tienen 20 días para presentarse o oponerse al levantamiento de dicha medida cautelar. Si no pasa, nadie se opone durante los 20 días, entonces el juez dictará otra decisión en el sentido de levantar dicha medida cautelar. Ese es el procedimiento. Antes de eso, si el proceso está archivado, entonces usted tiene que hacer las diligencias de desarchive, porque el juez de la República tiene que tener a la mano la medida inicial con que la decretó para así poderla levantar. Eso respecto a un proceso ejecutivo hipotecario, pero existen otra clase de medidas cautelares en Colombia y en este caso podemos ejemplificarla de la siguiente manera. Las medidas en procesos de pertenencia o en procesos declarativos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el derecho no es cierto. Por lo tanto, estas medidas cautelares son preventivas y se denominan como la inscripción de la demanda. Para explicarles más concisamente sobre un hecho concreto, digamos que en un proceso de pertenencia, por ley, la ley obliga que se debe inscribir la demanda en el folio de matrícula correspondiente, ya sea en el folio de matrícula de la propiedad o el de mayor extensión. Esto con el fin de publicitar ese proceso. Una vez termine o concluya el proceso, el juez ordenará el levantamiento de la medida cautelar y tendrá que hacerse el trámite que anteriormente les expliqué. Que hay que entrar a mirar una problemática social y entrar a mirar de qué forma puede paulatinamente que pague lo que debe, claro está que hay que pagar, pero no someterlo a ese tipo de castigos perversos. En cuanto a eso, prefiero no tener deudas, prefiero no tener nada, contar con lo que tengo y así estar tranquila. Caso contrario, pues para los vehículos es un poco más sumario. ¿Por qué es más sumario? Porque si usted le embargan un vehículo, esta propiedad, el juez, como ahorita estamos en la justicia virtual, hicimos transición a la justicia virtual, entonces el juez envía directamente la decisión judicial a las secretarías de tránsito correspondientes y ellos acatan inmediatamente la medida cautelar sin que usted tenga que pagar absolutamente nada ni que usted tenga que llevar el oficio directamente. En cambio, diferencia con las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, usted sí tiene que llevar directamente el oficio a la oficina correspondiente y tiene que pagar una suma aproximadamente, dependiendo de la oficina de registro correspondiente. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hacen un embargo? ¿Qué objeto tiene eso? Entonces, es importante explicarle que el objetivo de un embargo es asegurar el resultado de un litigio. Entonces, para que ustedes me entiendan, si ustedes deben una deuda y la persona se ha negado a pagarles y se demanda, lo que quieren es embargarle un bien inmueble, casa, lo que ustedes tengan, o directamente un carro. ¿Para qué? Para obligarlo a pagar. Si ustedes no pagan y llegan a una sentencia condenatoria y aún así se niegan a pagar, pues ese bien va a pagar esa deuda. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a iniciar una medida de secuestro, que es otra medida cautelar, donde si es un bien inmueble, pues se va a dirigir al inmueble, lo va a secuestrar y directamente pues se lo va a entregar a un auxiliar de justicia. En ese caso, ¿con qué fin? Con el fin de que posteriormente se remate ese bien inmueble y con el producto de ese remate se le pague directamente a la persona que se le adeuda. Ya en otro tipo de medidas cautelares como las penales, que son unas preventivas, como es la prohibición de vender el inmueble, digamos que usted, ciudadano, cometió un delito. Entonces, al cometer el delito, pues usted causa unas víctimas. Estas víctimas pues tienen derecho a una reparación. Al tener derecho a una reparación, la Fiscalía puede decretar unas medidas cautelares previas para asegurar esa indemnización a las víctimas. Con ese fin se hace una medida cautelar. También existen otro tipo de medidas cautelares como son inscripción de demandas. ¿Y con qué fin se hacen estas medidas cautelares? Es para publicitar un proceso. Para que ustedes me entiendan mejor, digamos que en la jurisdicción de familia hay un proceso de sucesión y en ese proceso de sucesión un solo heredero está en posesión de todos los bienes y los otros no.
Por lo tanto, los otros que no están en posesión de los bienes inician el proceso de sucesión y inscriben la demanda con el objetivo que se publicite que ese proceso ya inició y que la persona que tiene la disposición de los bienes no pueda alegar futuramente una prescripción o una posesión de esos bienes, porque pues ya hay un proceso judicial en curso. También se usa en cuanto a procesos declarativos civiles, como en procesos de pertenencia, que la ley explícitamente trae que se debe inscribir la demanda de pertenencia con el mismo fin, publicitar el proceso, y para cuando el juez dicte sentencia, como ya está inscrita la demanda, pues lo único que hará es levantar la medida cautelar de inscripción de demanda y inscribir la sentencia que le adjudique al poseedor que haya probado de buena fe su posesión. También se puede hacer en procesos penales. En procesos penales ya sería una medida provisional. Por ejemplo, cuando usted cometió un delito y usted causó unas víctimas que necesitan ser reparadas. Estas víctimas que necesitan ser reparadas, pues el juez preventivamente le va a embargar sus bienes, sus cuentas bancarias, su carro. ¿Para qué? Con el objetivo de que cuando se termine el proceso y si usted es declarado responsable, pues esos dineros o esos bienes van a cubrir la indemnización a esas víctimas. Otro ejemplo muy común es cuando los bienes inmuebles son utilizados de manera ilegal, como para expendio de estupefacientes o de droga. En este caso, la Fiscalía, cuando inicia el proceso, puede decretar una medida cautelar previa de prohibición de venta del bien, y si resulta probado que ese inmueble fue utilizado para tales fines o con lavado de activos o fue adquirido por lavado de activos, entonces hará una extinción de dominio del mismo. ¿Para qué? Para quitarle la propiedad. Eso pasará al Estado para reparar pues todas las víctimas, porque el delito de estupefaciente, fabricación de estupefacientes y distribución del mismo pues genera la extinción del dominio. Para concluir este programa solo me queda hacerles unas recomendaciones, y es: si ustedes tienen bienes inmuebles o tienen vehículos, siempre verifique el certificado de tradición de la propiedad. ¿Por qué? Porque si usted ha sido demandado en alguna oportunidad, es posible que lo hayan embargado, le hayan limitado el dominio y usted no se ha dado cuenta. Por lo tanto, si aparece algún embargo, alguna limitación, usted tiene que dirigirse directamente ante la autoridad competente, solicitar el levantamiento para evitar que su bien quede por fuera del comercio, usted una limitación al dominio futura. Los invito a que se suscriban a este canal. Si tienen una consulta de este programa, de cualquier otro programa jurídico de su interés, nos la dejen en la cajita de comentarios, que con mucho gusto nosotros estaremos prestos a resolverle sus consultas y a tomar sus opiniones para los próximos programas. Muchísimas gracias. La verdad jurídica. Para mayor información de dudas, consultas y problemas jurídicos, nuestras oficinas de atención son calle 12C número 7 a 33, oficina 605, Ciudad, Bogotá, Colombia. Número de WhatsApp, 319-229-9845. Nuestro contenido lo encuentra en la plataforma de YouTube con el link @La Verdad Jurídica TV. Correo electrónico, laverdadjuridicatv59@gmail.com. Estamos para ayudarlos con la verdad jurídica.